Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Fondo. En esta ocasión, pues el tema que vamos a tratar es el de la reforma educativa. Se encuentran aquí conmigo para platicar de este tema el diputado federal e ingeniero Genaro Carreño Muro, así como también el maestro Alejandro Trejo Ávila. Él es secretario general de la sección 45 del CENTE. Les doy la más cordial bienvenida a los dos a este programa A Fondo. Muy buenas noches, Tuli. Un gusto estar por aquí. Un gusto, Tuli, de nueva cuenta. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues para comenzar, ingeniero, me gustaría que nos hablara un poco pues de la historia o cómo se presentó esta reforma constitucional, esta reforma educativa. Sí, con todo gusto. Mira, le podríamos manifestar que la reforma educativa de la cual estamos hablando presente, es una reforma constitucional que se presentó por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, por el presidente Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos confirmados del Pacto por México. Recordemos que el Pacto por México fue un pacto que lo que se buscaba pues, era integración de una serie de acuerdos, de proyectos nacionales, y que fue aprobada prácticamente también por la Cámara de Diputados el pasado 20 de diciembre del ejercicio 2012 anterior y por el Senado de la República el 21 de diciembre. Este 1 de diciembre, al dirigir su primer mensaje al país, a la nación, el presidente Peña Nieto, como el ente ejecutivo, el titular, manda directamente el mensaje que dentro de las actividades, las acciones principales de su mandato se encontraba el envío de una reforma educativa al Congreso. Y el segundo paso, que fue el 2 de diciembre del año pasado, 2012, el propio presidente junto con el presidente Gustavo Madero, presidente a nivel nacional del PAN, la presidenta del PRI interina, el presidente del PRD, reunidos todos, firmaron el Pacto por México y uno de los grandes o de los 5 integraciones de los acuerdos era la integración de una sociedad de derechos y libertades, en el cual se prácticamente canalizaba el compromiso para trabajar por una reforma educativa. En resumen, esa sería una parte importante de este esfuerzo que prácticamente hoy se viene ya desarrollando con la aprobación de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, ¿no? ¿Y cuáles fueron las modificaciones que se hicieron o en qué consiste esta reforma? Bueno, por supuesto que en su contenido hay varias. Yo quisiera distinguir únicamente las que a mi juicio me parece, para no entrar quizá en mayor detalle, pero el servicio que tiene que ver, el servicio profesional docente, ¿no? El servicio profesional docente, que es un tema importante que se vincula al artículo 73 constitucional, el sistema de información y gestión educativa, la autonomía de gestión, escuelas de tiempo completo, que básicamente tienen que ver con un trabajo permanente en el desarrollo de la educación y la calidad de los educandos. Ahí se concentra, yo diría, la mayor atención y el mayor esfuerzo. ¿Qué tiene que decirse respecto a cada una de ellas? Bueno, en el contenido ya directamente de la propia aprobación, se adiciona en el artículo 3 constitucional la fracción 9, por ejemplo, ¿no? Que para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que está vinculado al organismo público. Hay que decir que antes ya el sistema venía operando a nivel nacional, pero hoy se le da el ente prácticamente de ser un organismo autónomo con recursos directamente propios y una personalidad jurídica. Y la labor de este instituto será evaluar la calidad del desempeño y los resultados que tienen que ver del sistema educativo nacional. ¿En qué? En la educación del preescolar, primaria y secundaria y media superior, ¿no? Eso es parte del trabajo. En el diseño y la realización también, que tiene que ver con la medición de los componentes, los procesos y los propios resultados que tienen que ver con el propio sistema educativo y generar y difundir la información para la toma de decisiones. Es decir, prácticamente en el trabajo, cuando hablamos del sistema de información y gestión educativa, pues obviamente sabemos que existen escuelas y sabemos que existen nuestros maestros, ¿no? Que además muy loable labor de parte de ellos en su trabajo permanente de todos los días. Sin embargo, en la parte del sistema de información, bueno, lo que se busca es saber con precisión el número de maestros, alumnos, escuelas, porque todo este sistema pues es tan amplio y tan grande que lo que se busca es tener la precisión del caso para poder ser objetivo en los procesos y en la participación de los propios educandos, ¿no? Directamente. ¿Cómo reciben los profesores esta reforma, maestro?
Yo creo que antes de cómo la recibimos los maestros, es importante comentar que en el año 2008, con la Alianza por la Calidad de la Educación firmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Ejecutivo Federal, se plantean varios aspectos, 10 puntos en particular, 10 ejes estratégicos. Uno de ellos hablaba precisamente de la incorporación al servicio docente a través de un examen nacional de oposición, el cual tenemos desde 2008 con esta firma. La evaluación universal fue planteada desde esta época y la tenemos. De hecho, la primera evaluación se llevó a cabo con los maestros de primaria en el ciclo escolar 2011-2012. Como ya comentó aquí el diputado, el Instituto Nacional de Evaluación, desde el año 2000, inclusive a propuesta de la organización sindical, también fue creado. La autonomía se le da por decreto el 15 de mayo de 2012 y hoy, como podemos ver, algunos otros puntos, la escuela de tiempo completo, el escalafón, es decir, cómo ocupan los maestros los puestos directivos, está desde 1992 para el caso de la sección 45 de Guanajuato, y así puede diversificarse cada una de las secciones del país. La verdad que cuando nos enteramos nos dio gusto que las propuestas de la organización sindical hayan sido plasmadas en esta modificación constitucional, porque es lo correcto decirlo, no es una reforma educativa, porque solamente abarca algunos aspectos y no necesariamente del tema educativo. ¿Sí? Modifican el tercero constitucional para la incorporación, para la promoción, para el reconocimiento y para la permanencia del maestro. 3 de estos aspectos ya lo teníamos, el único que no estaba contemplado era el de la permanencia, que vamos a ver cómo lo contemplan en las leyes reglamentarias, que es donde creemos que pudiera afectar de alguna manera un poco a los derechos de los trabajadores ya adquiridos, los derechos de los trabajadores. En cuanto a la escuela autogestiva, ahí vemos un poco de riesgo, porque no dejan de ser en particular esta modificación o esto que viene en el quinto transitorio, fracción 3, inciso A de la escuela autogestiva, y algunas de las modificaciones no dejan de ser recomendaciones de organismos de carácter internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, que ya se hicieron en otros países, como Chile, como España, como Grecia, que habría que revisar los resultados de estas modificaciones. Yo creo que toda modificación es buena, pero habría que tener obviamente el cuidado que se desarrolle en beneficio de los ciudadanos. Vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya. Los temas que le interesan ahora son analizados por diversos actores de la sociedad. A fondo. Un programa de análisis, un programa de opinión. Todos los jueves a las 8 de la noche por Mega Canal, la señal de tu ciudad. Empecé en el alcohol, después me metía de todo. Me sentía vacío. Yo me drogaba a diario, hasta mis amigos se asustaban. Perdí la escuela, el trabajo y a mi familia. Gracias a que vine a Centros de Integración Juvenil, mi vida cambió. Me dieron tratamiento para desintoxicarme y apoyo psicológico. Recuperamos nuestras vidas. Tú tienes la vida por delante. Acude a Centros de Integración Juvenil. Centros de Integración Juvenil, más de 40 años recuperando vidas. Secretaría de Salud. Porque usted confía en nosotros. Nuestro compromiso es con y para usted. Buscamos la verdad para informarle oportunamente. Las cosas como son, sin restricciones. Mega Noticias, no te lo pierdas, de lunes a viernes 3:30 de la tarde y 9 de la noche por Mega Canal, la señal de tu ciudad.
regreso continuamos con este programa a fondo. Maestro, antes de ir a corte, bueno, pues estaba platicando con nosotros acerca de algunas cuestiones que podrían afectar a los trabajadores de la educación. ¿A qué cuestiones se refiere? En particular a la cuestión de la permanencia. Habría que revisar qué van a plantear en la Ley General de Educación, en la misma ley del Instituto Nacional de Evaluación, que son leyes reglamentarias de estas modificaciones que tendrán que hacer en el Congreso, las mismas condiciones generales de trabajo que se tendrán que modificar de acuerdo a lo que ya se estableció, a lo que ya se dio en esta modificación constitucional del tercero del 73 y los transitorios respectivos. Pero en particular, la evaluación nosotros siempre la hemos visto como una manera de mejorar. Ver las áreas de oportunidad que tenemos para plantear la capacitación y la profesionalización de los maestros en este rubro, cosa que yo veo ausente en esta reforma, que no la plantea y que no la contempla. Espero que en las leyes secundarias sí lo contemple. Si la evaluación la vamos a tomar de manera coercitiva para tener o no el trabajo y no vamos a enfocar a lo prioritario, que es la capacitación y la profesionalización de los docentes, creo que no va a funcionar esta medida que han tomado en esta modificación, puesto que lo importante en cualquier sistema educativo, y si lo revisamos de cualquier país, inclusive el nuestro, lo que ha logrado fortalecerlos son los programas, los grandes programas de capacitación y profesionalización del magisterio, que hoy nos falta analizar. Entonces, ¿consideran los maestros que hace falta analizar esta modificación, esta reforma, que hizo falta algo? Hicieron falta muchas cosas. Hoy solamente, como podemos ver, contempla cuestiones de carácter laboral, lo que ya comentamos, la incorporación, la promoción, la permanencia, el reconocimiento, son cuestiones de carácter laboral. Las cuestiones de evaluación, que no dejan de ser netamente administrativas, y las cuestiones de autogestión, que son administrativas, pero no habla del desarrollo curricular, de los planes y programas, de la capacitación, de la profesionalización. Esto le faltó a la reforma al tercero y 73. Por eso nosotros siempre hemos dicho la denominada reforma educativa, porque no es una reforma educativa, es una reforma que tiene que ver con aspectos administrativos y con aspectos laborales principalmente. Diputado, ¿usted podría considerar esto, no sé, como un primer paso, esta reforma que se está haciendo, que se hizo? Yo creo que se ha hecho con un gran esfuerzo, pero sobre todo con la mirada puesta en que el sistema educativo en México, por supuesto que igual que otras reformas, se tienen que mejorar sustancialmente. A nuestro juicio, yo creo que México como país es un país moderno, en progreso, en movimiento, que demanda, por supuesto, la participación pues, de toda la sociedad. Y hablar de una reforma educativa, como lo dice muy bien el maestro Alejandro Trejo, nos parece que el trabajo y la participación de la sociedad como padre de familia era un tema central también, que aunque ya se vigilaba, ya estaba estrictamente en el centro, no se estaba constitucionalizado, o sea, no era parte de la constitución política. Hoy al padre de familia se le reconoce que es el centro, pues, en primera instancia de los principios y los valores de la educación de sus hijos. Y en esa parte se hace parte importante también, forma parte integral de la Constitución de la reforma educativa, por ejemplo. Y en lo que corresponde a lo que también consideraba el maestro, la parte que tiene que ver con el trabajo y la capacitación para nuestros maestros, pues es un tema para nosotros vital. Es decir, nosotros si algo le reconocemos a los maestros permanentemente durante todos los años, ha sido su labor incansable, su trabajo, su desarrollo en la educación, ¿no?, de nuestros niños y jóvenes. Pero hoy México demandaba precisamente una reforma donde se pudiera hacer una evaluación para ver con precisión el trabajo, el desempeño, la profesionalización, que al propio maestro se tuviera la oportunidad de que en ese desempeño pudiera aspirar a crecer. Es decir, cualquier maestro